Esta es una de las pinturas más aburridas que Van Gogh pintó jamás. Hierba, sin cielo, sin personas, sin estrellas, un parche de maleza y flores silvestres, visto desde arriba, como si te hubieras tumbado boca abajo en un prado. De las casi 900 pinturas que Van Gogh dejó, esta es la menos notable. En el museo donde cuelga, la mayoría de los visitantes pasan de ella, lo que hace muy difícil explicar lo que pasó en 2008. Ese año, este aburrido cuadro fue llevado a Hamburgo, Alemania, y colocado dentro de un acelerador de partículas para estudiar su estructura. No iban a por la hierba, iban a por lo que había debajo. Diciembre de 1883. Van Gogh tiene 30 años. Ha fracasado en todo lo que ha intentado. Predicador, maestro, comerciante de arte. Arruinado, vuelve a vivir con sus padres al pueblo de Nuenen, en el sur de los Países Bajos, un lugar de campos de patatas y campesinos. Y allí, en medio de esa austeridad, Vincent tomó la decisión artística más importante de su vida. Mientras otros pintores retrataban dioses, reyes y damas de la alta sociedad, él decidió dedicar su pintura a los campesinos. En noviembre de 1884, le escribió a su hermano Theo con un plan. Iba a pintar 50 cabezas, 50 retratos, de los agricultores y tejedores de Nuenen. Los llamó sus cabezas del pueblo. Solo hizo eso durante ese invierno. Un aldeano tras otro posaba para él en cabañas oscuras, con su ropa de trabajo, y Van Gogh los pintaba exactamente como eran, sin idealizarlos, con los colores del barro y la luz de las lámparas de aceite. Quería que sus rostros tuvieran el color de una patata sin pelar. En abril de 1885, pintó a 5 de esos aldeanos alrededor de una mesa, compartiendo un plato de patatas bajo una sola lámpara de aceite. Los comedores de patatas, su primera obra maestra. Quería que sintieras que esas personas habían cavado la tierra con las mismas manos que ahora metían en el plato, que se lo merecían, que ellos y la tierra que trabajaban eran tal para cual, pero en ese cuadro de hierba, esa idea llega a su conclusión más terrible. En marzo de 1885 su padre murió repentinamente, y luego vino el escándalo. Una de sus modelos favoritas, Gordina de Groot, una de las 5 figuras alrededor de la mesa en los comedores de patatas, fue descubierta embarazada. Era soltera. El pueblo decidió que el padre era el extraño pintor para el que había estado posando. Van Gogh lo negó furiosamente. Pensaban que era mío, aunque no era yo, le escribió a Theo. Pero no sirvió de nada. El sacerdote católico local prohibió a sus feligreses posar para él. Y así, de un día para otro, los aldeanos desaparecieron. En noviembre de 1885, Van Gogh abandonó Nuenen para siempre, dejando atrás docenas de pinturas, retratos oscuros y pesados de campesinos que nadie quería. Años después, una caja con sus obras fue vendida por casi nada, un florín. Eso valía un Van Gogh en los años 1880. Pero no abandonó todos los retratos, algunos se los mandó a su hermano, que vivía en París. En febrero de 1886, Van Gogh llegó a París y se metió de lleno en una revolución, el impresionismo. Vio lo que Monet y Pissarro estaban haciendo y entendió de golpe que todo lo que había pintado hasta entonces había pasado de moda. Así que hizo lo que siempre hacía. Empezó de cero. En menos de un año pintaba como si fuera otra persona, más brillante, más suelto. Le escribió a su hermana que veía más color que nunca. Pero Vincent no ganaba nada. Theo pagaba todo, el alquiler, la comida, la pintura, y los lienzos eran caros. Así que hizo lo que siempre han hecho los pintores sin dinero. Pintó encima de su propio trabajo. Los historiadores creen que en París se encontró de nuevo con sus viejos lienzos de Nuenen y los miró de otra forma, oscuros, pasados de moda, imposibles de vender. Y en la primavera de 1887, queriendo practicar su nueva técnica con un tema, cogió uno de ellos. Y encima, trazo a trazo, pintó hierba. Durante más de un siglo, esa fue la historia completa, hasta que los conservadores lo sometieron a rayos X. En la imagen fantasmal en escala de grises, bajo la hierba, había una forma, un óvalo, hombros, el contorno inconfundible de una cabeza humana. Los expertos podían decir que algo estaba ahí debajo. No podían saber qué era exactamente. Los investigadores fusionaron los mapas en una sola imagen. De la hierba surgió una mujer, en color. Una mujer de la campiña de Brabante, con la cabeza cubierta, las facciones cansadas y curtidas, la luz cayendo sobre su cara exactamente como caía en las cabañas oscuras de Nuenen. Era una de las cabezas del pueblo. No sabemos su nombre. De todas las personas que posaron para aquellas 50 cabezas, Gordina de Groot es la única cuyo nombre la historia recordó. La misma Gordina que provocó el escándalo. La misma que hizo que los aldeanos dejaran de venir. ¿Es ella la que está debajo de la hierba? No lo sabemos. Hay algo en este cuadro que me resulta imposible de sacudir. Van Gogh cubrió este retrato. Tomó el periodo más oscuro de su vida, el fracaso de Nuenen, el escándalo, los rostros que dejaron de venir
y los enterró bajo la primavera, bajo el color nuevo, no como borrón y cuenta nueva, como capas, porque los que conocen el cuadro saben que eso es exactamente lo que es la pintura para Van Gogh, el pasado debajo del presente, lo oscuro debajo de lo brillante. Y me pregunto si nosotros no hacemos todos lo mismo, si no llevamos debajo de lo que mostramos al mundo versiones anteriores de nosotros mismos que decidimos cubrir, rostros que enterramos porque pertenecían a una época que ya no queremos recordar. 121 años después, un acelerador de partículas los sacó a la luz.